Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo tan misterioso como cotidiano. Nuestras rodillas. Las bisagras vitales que muchas veces olvidamos hasta que crujen, duelen o nos impiden agacharnos para recoger un juguete del suelo. Imaginad por un instante la escena. Un nieto corre hacia vosotros en la playa. Sonríe con toda la energía del mundo y pide que le ayudéis a terminar su castillo de arena. Vosotros os levantáis para ir, pero el dolor en la rodilla os frena como un semáforo en rojo. La vida se detiene, y en ese instante, en vuestra cabeza, brota la pregunta terrible. ¿Hasta aquí he llegado? Puede que no sobrevivas con tus rodillas tal y como están, si no tomas conciencia. Lo sé, suena dramático, pero es la realidad de millones de personas que, por no atender a tiempo, el susurro de ese dolor articular, terminan por entregar años de libertad al sillón, a las muletas o a un quirófano del que no querían saber nada. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y, ya que estamos compartiendo confidencias, dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es en tu reloj. Me gusta imaginar un mapa iluminado con vuestros puntos de luz. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Esa escena de los nietos no se me borra jamás, porque la escuché, con lágrimas en los ojos, de docenas de pacientes, personas que me confesaban que preferían quedarse sentadas en un banco, observando, porque sus rodillas ya no respondían. Y aunque la ternura de sus palabras me conmovía, el fondo escondía siempre frustración y miedo. Perder la movilidad es como perder una parte esencial del alma. Un proverbio africano dice que, cuando un anciano muere, es como si ardiese una biblioteca. Yo añadiría que cuando un anciano ya no deja de caminar, esa biblioteca empieza a cerrarse antes de tiempo. El saber no fluye al pasear, no se intercambia con los demás. La rodilla, por pequeña que parezca, sostiene recuerdos, historias y risas compartidas. En consulta, yo escuchaba habitualmente la misma pregunta. Doctor, ¿tengo que operarme? Es impresionante cómo 3 palabras pueden encerrar tanto temor. Quizá hayáis oído a conocidos decir, en tal hospital dicen que no hay más remedio que cirugía. Y aquí surge una paradoja. Muchísimos, se operan sin que fuera estrictamente necesario en ese momento. Cierto día, recuerdo a doña Soledad, que me llegó con 2 rodillas vendadas, la mirada titubeante y un diagnóstico tajante que otro especialista le había lanzado. Usted no tiene salvación sin prótesis. Sin embargo, al explorarla, vi que aún conservaba buena flexión, cierto espacio articular y unas ganas tremendas de luchar. Había esperanza, si se hacía bien. Cuando se lo expliqué, me miró incrédula, como si le ofreciera una segunda vida. Eso me confirmó algo que me acompaña desde entonces. Demasiados pacientes se rinden demasiado pronto. La ciencia, con todos sus datos, nos ha descubierto un hecho extraño. Entre un 50 y un 60% de quienes reciben la recomendación de pasar por quirófano podrían mejorar enormemente solo con estrategias conservadoras.
ejercicio, fármacos, inyecciones adecuadas, fisioterapia. Y aquí lanzo un debate abierto. Todavía vivo en la comunidad médica. Se opera demasiado temprano por conveniencia del sistema, por comodidad de algunos cirujanos o por presión del paciente que busca una solución rápida. El asunto no está cerrado, y probablemente no lo esté en los próximos años. Las rodillas, como relojes antiguos, no avisan con sirenas cuando empiezan a fallar. Chirrían suavemente, se quejan en escaleras húmedas, se inflaman tras un mercado largo. Y ese dolor, aparentemente insignificante, es el primer capítulo de una novela que puede hacernos protagonistas de una tragedia si no aprendemos a leer las señales. Aquí va un dato raro que siempre sorprende. ¿Sabéis que incluso en terreno plano, cada paso multiplica por 2 o 3 el peso real que soporta la rodilla? Y al subir escaleras, la cifra llega a quintuplicarse. Si pesáis 70 kilos, es como si en cada escalón subierais cargando con 2 o 3 personas montadas en vuestros hombros. Una especie de CrossFit involuntario que se mantiene cada día discretamente. Yo lo reconozco. Siempre que explico esto, hago un chiste sencillo para desengrasar. Porque la cara de los pacientes, al oír semejante matemática, es de puro pánico. Les digo, ahora entendéis por qué después de Navidad vuestras rodillas protestan más que la báscula. Se ríen, pero asienten, comprendiendo. Hay un segundo misterio que me fascina: los cartílagos. Esos discos deslizantes que amortiguan cada impacto, paradójicamente, son esenciales y frágiles a la vez. La naturaleza les negó riego sanguíneo, y por eso, cuando se lesionan, no tienen forma fácil de regenerarse. Si se dañan, quedan marcados para siempre, como esas sartenes cuya capa antiadherente se raya y ya no se recupera. Esa metáfora moderna suele gustarle a quienes cocinan. Por eso, en este primer tramo de nuestro relato, quiero dejar claro algo. La batalla contra la degeneración de las rodillas empieza mucho antes de pensar en una prótesis. Y lo más crucial no es lo que ocurre en la sala de operaciones, sino lo que decidimos día tras día en nuestra vida diaria. Subir rápido unas escaleras, evitar el ascensor, correr al autobús, recoger un objeto agachándonos mal, o cargar bolsas de la compra que igual pesan más que nuestra propia pierna. Detalles que parecen triviales, pero que repetidos durante años, desgastan silenciosamente. Recuerdo a don Emilio, un señor al que adoraba escuchar. Tenía una sabiduría curiosa. Cada vez que llegaba a consulta, repetía que el hombre se hace viejo la primera vez que duda si podrá levantarse de una silla sin apoyarse en las manos. Y lo decía convencido, como quien revela un axioma físico. Yo, entre bromas, acabé citándole en varias conferencias. Sus rodillas estaban maltrechas, pero su ironía intacta. La vejez es, según cierta corriente filosófica, el arte de acumular renuncia. Pero yo me rebelo contra esa idea aplicada a las articulaciones. La medicina, la ciencia y los hábitos de vida nos demuestran que se puede resistir, que el dolor no es un destino irreversible. Es cierto, no podemos evitar el paso de los años, pero sí podemos elegir cuánto protagonismo
le damos al sufrimiento articular dentro de nuestra jornada. Y en esta primera hora de conversación relajada, con las luces bajas y quizá con el rum rum de un ventilador de fondo, quiero regalaros esa certeza: no estáis solos. Lo que parece un castigo sin salida tiene estrategias, tiene caminos más amables. Este viaje apenas comienza y nos espera un recorrido largo, con explicaciones y también con sonrisas íntimas. La rodilla, esa humilde bisagra de hueso y músculo, se convertirá esta noche en nuestra protagonista, y con ella quizá logremos reconciliarnos con la idea de que envejecer no es sinónimo de perderlo todo, sino de aprender a cuidar lo que aún puede sostenernos de pie. Muchos de vosotros recordaréis aquella pregunta inevitable al entrar en la consulta: «Doctor, ¿entonces me toca operarme ya?». Lo cierto es que esta frase resuena en mi cabeza con tanta fuerza que casi podría tatuármela. Y cada vez que alguien la pronuncia, noto que detrás de esas pocas palabras laten miedos muy profundos: miedo al quirófano, miedo a la recuperación incierta, miedo a no volver a caminar como antes. Pero lo más paradójico es que, en demasiados casos, la cirugía no era la única ni la mejor opción. Durante años, observando a pacientes de todo tipo, me di cuenta de algo sorprendente que aún genera debate en congresos médicos. Más de la mitad de las personas que reciben la recomendación de operar sus rodillas podrían mejorar de manera significativa sin pasar por un bisturí. Sí, lo repito, más de la mitad. Y aquí surge la primera gran duda académica, que todavía levanta discusiones apasionadas en auditorios llenos de especialistas. ¿Estamos operando demasiado pronto, influenciados por la comodidad de la técnica, por presiones económicas, o quizá por la propia expectativa del paciente que necesita una solución rápida? Nadie tiene una respuesta definitiva. Que quede claro, la cirugía salva vidas y devuelve movilidad a miles de personas. No voy a restarle méritos, pero también hay que decirlo con transparencia: no todas las rodillas doloridas deben terminar con tornillos y prótesis metálicas. En muchos casos, un cuidado personalizado y tratamientos conservadores, desde la fisioterapia hasta ejercicios específicos, pasando por inyecciones o un simple cambio de hábitos, han devuelto la sonrisa y la agilidad. Una historia que me conmovió mucho es la de Carmen, una mujer vitalista a la que la vida le había dado buenas alegrías y algún sobresalto. Le habían aconsejado operarse de ambas rodillas, y su hijo incluso había reservado un préstamo para pagar la cirugía privada. Cuando llegó a mí, Carmen apenas podía subir a su cuarto sin detenerse 3 veces en las escaleras. Sin embargo, algo en su forma de caminar me hizo sospechar que no todo estaba perdido. Apliqué un tratamiento con fortalecimiento muscular progresivo, control del peso y un ciclo de inyecciones lubricantes. No era magia, era constancia. Al cabo de 1 año, aquella mujer me enviaba fotos bailando, dando pasodobles, en una verbena de barrio. Su hijo me abrazó un día en la consulta y me dijo: «Doctor, le he devuelto el préstamo al banco y a mi madre las piernas». Eso no se olvida. Hay que decirlo claramente: la industria farmacéutica, la ortopedia y los sistemas sanitarios se benefician de un modelo donde la cirugía
es la gran protagonista. Es una operación estandarizada, con un precio claro, con una estructura prevista. Mientras tanto, las terapias conservadoras son variadas, personalizadas, lentas, y dependen mucho de la motivación del paciente. Quizá, por eso reciben menos atención. El debate está abierto, y es legítimo. ¿Qué pesa más? ¿El interés económico global o el beneficio paciente a paciente? Permitidme un chiste ligero a propósito de este asunto, porque si no se hace demasiado denso, en una ocasión, explicando a un grupo de pacientes que no todos tenían que operarse, uno de ellos me dijo: «Doctor, ¿y usted cree que si dejo de comer donuts, recobraré mi cartílago?» Yo le respondí: «El cartílago no, pero podría recuperar la cintura perdida en el 92». Se rió tanto que al menos el dolor desapareció durante unos segundos. Ahora bien, no os confundáis. Cuando el desgaste es brutal, cuando la rodilla ya no permite dormir de noche y la persona se siente literalmente secuestrada por el dolor, la cirugía puede ser la llave de la libertad. Y negar esto sería una irresponsabilidad. Lo que reivindico es que antes de lanzar al paciente al quirófano, se estudien todas las vías posibles, se prueben, se valore cada respuesta. Operar debe ser casi la última carta, no la primera que se lanza sobre la mesa. Hay un hecho extraño que siempre me gusta contar. Existen personas con radiografías que parecen desastrosas, rodillas taladradas por la artrosis, cartílago casi inexistente, que apenas sienten molestias. Y al revés, individuos con imágenes bastante aceptables que viven golpeados por un dolor insoportable. Esta discordancia, todavía no del todo explicada, demuestra que el cuerpo humano guarda misterios no tan fáciles de descifrar. Los investigadores debaten todavía si la diferencia se debe a factores nerviosos, a la inflamación de tejidos blandos o incluso a interpretaciones psicológicas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el dolor no siempre coincide con la foto que ofrece la máquina, y eso, por sí solo, debería invitarnos a ser más prudentes. Un anciano que atendí una tarde de invierno me lo resumió mejor que yo podría hacerlo, con esa sabiduría que da la edad. «Hijo, la radiografía es la opinión del aparato. Mi dolor es la mía, y cada cual defiende su verdad». Curiosa manera de recordarnos que hasta los mayores tienen su propio debate epistemológico. Permitidme aquí otra nota marginal divertida. ¿Sabíais que los primeros intentos de reemplazo de rodilla, allá por mediados del siglo XX, usaban materiales tan poco sofisticados que apenas duraban un par de años? Hubo incluso un modelo que llevaba partes de teflón, como si cocinar un huevo frito en la articulación fuera buena idea. Aquellos diseños fracasaron estrepitosamente, pero abrieron el camino a lo que hoy son prótesis duraderas y funcionales. En resumen, cuando escuchéis la palabra cirugía aplicada a vuestras rodillas, no os echéis a temblar, pero tampoco os lancéis a ella sin explorar lo demás. Preguntad, debatid, exigid más explicaciones, porque a menudo no existe la posibilidad de conservar lo que todavía funciona. Y os aseguro que ese camino, aunque requiera más paciencia, merece la pena. Lo importante, en este momento del relato,
es entender que el dolor de las rodillas no ordena automáticamente prótesis ya. Quiero sembrar en vuestra mente la semilla de la prudencia, la semilla de la segunda opinión médica, la semilla del compromiso con vuestro propio cuerpo. Vivid las rodillas como compañeras, no como piezas de recambio. Y recordad esa frase que me acompaña como mantra. Más del 50% de los que oyen circunstancias quirúrgicas todavía pueden seguir bailando, viajando y agachándose, sin haber pasado por la agresividad del quirófano. El secreto está en no precipitarse, en encontrar terapias adecuadas y en creeros capaces de mejorar también con vuestros propios hábitos. Si cierro los ojos y trato de imaginar cómo explicar una rodilla, no me viene a la mente un hueso suelto, sino algo parecido a un reloj suizo, repleto de mecanismos diminutos que funcionan en coordinación perfecta. Cada engranaje cumple una función específica y, cuando uno se estropea, todo el reloj empieza a ir a destiempo. Así son nuestras rodillas. Orquestas complejas de huesos, cartílagos, ligamentos y músculos. Y ya sabéis que, si un violinista desafina, la sinfonía entera resulta incómoda. Comenzaré por los huesos, esos pilares básicos. La rodilla es la articulación que conecta tres grandes piezas. El fémur, nuestro hueso del muslo, la tibia, la parte superior de la pierna, y la rótula, que hace de centinela frontal. Esta última, por cierto, es uno de los huesos más peculiares del cuerpo porque se desarrolla dentro de un tendón y funciona como una especie de polea natural. Sin ella, extender la pierna sería tan costoso que seguramente nuestros antepasados habrían perdido la carrera contra cualquier depredador en la sabana africana. Y aquí disparo una primera metáfora divertida. La rótula es como ese compañero de oficina que nunca quieres, pero terminas agradeciendo porque hace que todo el trabajo del grupo sea más eficiente. Pasemos al cartílago. Esta palabra suena blanda en sí misma, ¿verdad? Y lo es. Tenemos dos tipos principales en la rodilla. Uno es el cartílago hialino, que cubre las extremidades óseas y permite el deslizamiento suave. A mí me gusta describirlo como el teflón de una sartén nueva. Al principio, todo se mueve sin problemas, pero cuando se va rascando, los alimentos, o en este caso, los huesos, se pegan y se queman. El otro es el menisco, con forma de media luna, que actúa como un cojín amortiguador entre tibia y fémur. Imaginaros dormir sin almohada. El cuello se quejaría rápido. Eso mismo ocurre con la rodilla sin sus meniscos. La siguiente pieza, los ligamentos, son como firme y flexible cordaje que mantiene todo unido. Contamos con 4 ligamentos principales, de los cuales los más famosos son los cruzados, anterior y posterior. Nombres que recuerdan a posiciones de fútbol o a movimientos de esgrima. Estos ligamentos forman en una X en el interior de la rodilla, controlando el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Si se rompen, como ocurre en algunos deportistas, la articulación se vuelve inestable, casi como una puerta cuya bisagra se ha aflojado. Y creedme, nadie quiere abrir una puerta que amenaza con caerse encima.
Los músculos, aunque situados alrededor, completan esta maquinaria. Los del muslo, sobre todo el cuádriceps en la parte delantera, y los isquiosurales detrás, son la clave para mantener un equilibrio entre potencia y estabilidad. Cuando los músculos se atrofian, la rodilla queda desprotegida y soporta cargas que no debería. He llegado a decirle a más de un paciente, el músculo fuerte es como un guardaespaldas que aparta las bofetadas antes de que lleguen. Si no lo tienes, el golpe le da directamente a la articulación. Aquí os comparto una información, algo friki, aunque verídica. Los meniscos no tienen aporte sanguíneo en su zona central. Esto significa que si se lesionan ahí, la capacidad de regeneración es mínima. La consecuencia es tremenda. La mayor parte de las roturas meniscales centrales no cicatrizan nunca de forma natural. ¿No os parece increíble que una pieza tan importante del cuerpo carezca de su propio sistema de reparaciones? Es como tener un coche sin taller homologado en toda la ciudad. Y ahora, la sabiduría asociada a la edad que prometí cada sección. Los ancianos repiten con frecuencia que los huesos recuerdan cada paso de nuestra juventud. Es un recordatorio de que lo que hicimos a los 20 resuena ahora, cuando tenemos 60 o 70. No es una metáfora vacía. Correr descalzo sobre pavimento, saltar sin calzado adecuado o entrenar con malas posturas pueden ser memorias traumáticas almacenadas en las rodillas. A veces me entretengo imaginando a todos esos huesos susurrando: te avisé cuando eras joven y loco. El debate médico abierto aquí tiene que ver con la verdadera relación entre el cartílago articular y el dolor. A menudo se nos dice que el dolor procede de la pérdida de cartílago, pero estudios muestran que este, por sí mismo, carece de terminaciones nerviosas. Entonces, ¿cómo genera sufrimiento? La discusión sigue viva. Algunos afirman que el dolor llega de los huesos desnudos. Otros apuntan al sinovio inflamado. E incluso hay voces que insisten en la sensibilización neurológica. Ninguna teoría cierra del todo el círculo. Este debate apasiona porque si fuésemos capaces de explicar la ecuación al completo, encontraríamos tratamientos más precisos. Un hecho curioso que siempre incluyo para desengrasar la seriedad. Hubo un tiempo en que se intentó crear prótesis internas recubiertas de cartílago cultivado en laboratorio de vaca. Sí, suena a ciencia ficción gastronómica, pero el experimento fracasó estrepitosamente porque el cartílago bovino no resistía el entorno humano. A veces, la ciencia tropieza con experimentos dignos de novela cómica. Entre estos intríngulis técnicos, nunca olvido hacer reír un poco. Suelo decir que las rodillas son como cuñados. Solo te acuerdas de ellos cuando duelen o cuando organizan barbacoas. Los pacientes se ríen, aunque saben bien que el dolor de sus cuñados articulares termina siendo más molesto que cualquier comida familiar. Con todo, quiero remarcar algo importante. Entender la estructura de la rodilla nos prepara para cuidarla mejor. No se trata de memorizar nombres latinos como si fuésemos en primero de medicina, sino de comprender cómo se interconectan las piezas. Y así, cuando escuchéis ciertos ruidos, molestias o desequilibrios, podréis imaginar qué parte de vuestro reloj suizo interior
está pidiendo ajuste. Y créedme, cuando uno visualiza la articulación, se vuelve más consciente y cuidadoso con los movimientos. Cerraré esta sección con la idea más poderosa. La rodilla no es solo un conjunto de huesos y tendones, es la responsable de mantener en pie nuestros proyectos. Cada paseo, cada viaje, cada visita al mercado y cada abrazo dado de pie a un nieto dependen de lo que ocurre en esa caja fuerte articular. Mantener su mecánica cuidada es no solo un favor al cuerpo, sino a la vida entera. Lo interesante de entender cómo se construye la rodilla es que, de inmediato, se nos abren los ojos hacia las trampas que la vida diaria le tiende constantemente, porque no hace falta correr un maratón para tener molestias. Basta con doblarse mal al fregar el suelo, arrastrar bolsas del supermercado como si fuese un concurso de halterofilia casual, o quedarse agachado cuidando del huerto más tiempo del recomendable. Y créedme, la rodilla protesta. Lo hace de manera silenciosa al principio, como un vecino paciente que no quiere molestar, pero con el paso de los años, levanta la voz, hasta que por fin nos tapa la boca con dolor. Imaginad una escalera común. Subirla suena como la más inocente de las rutinas, pero, sorpresa, cada peldaño ejerce sobre la rodilla una presión de 4 a 5 veces el peso corporal. Esto significa que, si alguien pesa 70 kilos, esa persona está lanzando alrededor de 350 kilos de carga sobre cada rodilla en cada escalón. Una barbaridad, si lo pensáis fríamente. Y por eso tantas personas terminan evitando las escaleras como si fueran trampas medievales disfrazadas de arquitectura urbana. Pero esperad, que aún hay más. El gesto de ponerse de cuclillas, esa postura que parece tan natural y culturalmente cotidiana, sobre todo en países donde se trabaja más cerca del suelo, como en muchos hogares tradicionales, supone para la rodilla casi 8 veces el peso corporal. Eso equivale, para un adulto de 60 kilos, a 480 kilos, presionando las bisagras de sus piernas. Es como sentarse, sin darse cuenta, con un frigorífico apoyado en los muslos. Seguro que nadie en su sano juicio elegiría ese ejercicio como pasatiempo, pero lo hacemos a diario disfrazado de sencillez. Aquí un chiste ligero que siempre comparto en consulta. Cuando un paciente me cuenta que pasa horas de rodillas cuidando flores, suelo mirarle serio y le digo, está bien, pero tenga claro que esas rosas le van a costar más caras que en la floristería. Se ríen y me contestan que ya lo saben, pero siguen haciéndolo. Y eso demuestra cómo la costumbre cultural supera a la biología. ¡Qué apelaco! El saber popular insiste en que la edad no nos castiga. Lo hace como vivimos esa edad. Y ese refrán encierra una verdad profunda. Los años no serían tan pesados si los hábitos diarios no cargaran innecesariamente nuestras articulaciones. No es tanto el calendario lo que pesa, sino el cúmulo de pequeños excesos repetidos. En este punto, surge un debate curioso entre especialistas de ergonomía y medicina. ¿Es peor vivir en un país acostumbrado a sillas bajas y posturas de suelo, o en uno donde la gente abusa de sillas muy altas y zapatos duros? La respuesta no es fácil. Hay culturas enteras que han pasado siglos
poniéndose en cuclillas, sin padecer tanto de artrosis, como se observa en personas que caminan siempre sobre superficies duras, con calzado inadecuado. Esto sugiere que no hay un único enemigo, sino toda una constelación de factores ambientales, dietéticos y posturales. A día de hoy, seguimos discutiéndolo. Y hablando de curiosidades, ¿sabíais que los astronautas, al regresar del espacio, a veces reportan dolores articulares intensos pese a no haber cargado peso allí arriba? Es que la falta de gravedad adelgaza los músculos, y sin ese refuerzo, la rodilla empieza a quejarse en cuanto vuelve a sentir la compresión real de la Tierra. Sí, incluso Neil Armstrong quizá bajó de la Luna frotándose discretamente una rodilla dolorida. He atendido a personas que llegaban culpando a la genética, a la edad, al destino. Sí, todo eso cuenta. Pero en muchos casos, eran realmente los años de malas costumbres los que se manifestaban como factura. Agacharse mal, sentarse siempre en el suelo, subir cargas de cualquier manera. El cuerpo perdona 1000 veces, pero en la número 1000 uno te pasa la cuenta. Aquí viene una imagen muy gráfica. Cada vez que nos sentamos en cuclillas, la superficie del cartílago, bajo la rótula, sufre una compresión equivalente a meter una pelota de goma entre dos ladrillos y apretarla al máximo. Al principio, la pelota aguanta y recupera forma, pero con el tiempo pierde elasticidad, y ahí vienen las microfisuras. Esa acumulación microscópica es la semilla de la artrosis. Mucho antes de que la radiografía lo muestre, se necesita, entonces, una especie de conciencia corporal que no se enseña en el colegio. A nadie nos dan instrucciones sobre cómo levantarnos de una silla correctamente, o cómo inclinar la espalda para coger una bolsa. Y, sin embargo, repetimos estas maniobras miles de veces en la vida. Si uno falla en la técnica, multiplica el error hasta convertirlo en enfermedad. Es como si siempre que escribieras una palabra, la deletrearas mal. Después de 20 años de repetirlo, ya ni sabrías cuál es la forma correcta. Lo mismo ocurre con agacharse. Hace poco, don Ricardo, 73 años, agricultor jubilado, me contó que sus rodillas se jubilaron antes que él. Pasó media vida doblado sobre la tierra, y aunque aquello le dio cosechas y sustento, ahora es fuente de dolor. Sin embargo, tiene también la sabiduría del campo. Las plantas se doblan para crecer, los hombres para pagar su deuda al tiempo. Esa frase me acompañó días, porque resume la paradoja de vivir doblando rodillas. Da frutos al principio, pero exige un sacrificio después. Otro dato raro que suelo compartir para despertar sonrisas. ¿Sabíais que algunos pájaros, como los flamencos, pueden pasar horas sobre una sola pata sin despeinarse? Y sin artrosis futura, la rodilla aviar tiene una mecánica que los humanos no podríamos imitar, ni con cirugía biónica. Así que, aunque se intente, la postura de flamenco en yoga nunca será tan natural para nosotros como lo es para ellos. Y quiero cerrar esta sección recordándoos que cada gesto del día, suma o resta, no es el gran accidente el que usually termina arruinando rodillas, sino esa acumulación de microgestos, agacharse mal, correr por escaleras apresuradamente,
Alzar al nieto de golpe, sin flexionar bien la cadera. Cuando sois conscientes de que cada una de esas rutinas lleva una cuenta oculta. Quizá empecéis a elegir mejor. Usar la silla. Levantar con calma. Pedir ayuda para las bolsas. Porque si la rodilla es un reloj suizo, la rutina diaria es su arena invisible. Y vosotros decidís si se cuela dentro y lo desgasta, o si lo mantenéis limpio y funcionando fino. Las rodillas envejecen como nosotros, en etapas. No es de un día para otro que un cartílago decide rendirse. Todo sigue un itinerario silencioso que, tarde o temprano, se hace demasiado evidente. Para explicarles a mis pacientes qué significa esto, suelo describir la artrosis como una escalera descendente de 4 escalones. El primer peldaño es apenas un aviso. El último es un sótano oscuro que limita la vida diaria. El primer escalón, lo que llamamos grado 1, es casi normal. Radiográficamente, podrías confundirlo con una rodilla sana. El hueso aún conserva su espacio articular y no hay deformidades claras. Pero el paciente empieza a quejarse tras largas caminatas o cuando sube montañas que antes soportaba sin pestañear. Lo extraño es que este nivel suele presentarse en personas que se siguen creyendo indestructibles, quincuagenarios que piensan que nada va a detenerlos. Y ahí está la trampa. Lo silencioso hace que se ignore. Como decía un anciano muy lúcido que atendí, la juventud cree que el silencio de las bisagras significa fortaleza. En realidad, a veces es el comienzo de la herrumbre. En el segundo escalón, o grado 2, la rodilla ya comienza a mostrar signos visibles. El espacio entre los huesos se estrecha un poco y aparecen pequeños osteofitos. Esas punzadas de hueso que, dicho mal, y pronto, son como escollos que emergen en el mar tranquilo de la articulación. El dolor aparece con sobrecargas tras hacer la compra, subir escaleras empinadas o caminar más de 1 hora seguida. Aquí es cuando la gente dice: «Ay, doctor, yo aguanto, pero noto que ya no es como antes». Este es el momento crucial, porque se puede detener el descenso si se adoptan buenos hábitos, pero como no inmoviliza del todo, muchos lo minimizan. El tercer escalón es el territorio más frecuente y, diría yo, más ingrato. En este punto, el dolor ocupa incluso las actividades cotidianas. Dar un paseo, salir a tender la ropa, jugar con los nietos. El espacio radiográfico se reduce visiblemente y las prominencias óseas parecen cuchillas en el borde del film. Muchos pacientes llegan aquí con resignación. Supongo que toca sufrir. Sin embargo, aún hay margen para mejorar con tratamientos combinados de ejercicio, fisioterapia y fármacos. Yo les insisto, no es el final, es un punto medio. Y un punto medio aún se puede negociar con esfuerzo. La dificultad es que, psicológicamente, al sentir dolor diario, la persona empieza a renunciar, evita salidas, disminuye actividades, reduce vida social, y esa renuncia mata casi tanto como el propio dolor. El cuarto escalón es el sótano del que hablaba, la artrosis avanzada. El cartílago ha desaparecido, el hueso toca hueso, y cada movimiento genera un chirrido interno. El dolor irrumpe incluso de noche, despierta a la persona en la cama
y hace que el descanso sea una ironía cruel. Ahí aparecen las deformidades visibles, tibias arqueadas, rodillas en X o en O, y la marcha convertida en arrastre. Muchos acuden con bastón, otros con dos, algunos en silla, y aquí la cirugía se presenta como un horizonte real y bienvenido. Ahora bien, os voy a contar un hecho desconcertante. Los síntomas no siempre se corresponden con la radiografía. Me encontré con ancianas de grado 4 que decían: «Doctor, solo me molesta un poquito al levantarme». Y también con personas en grado 2 que lloraban del dolor constante. Esa discrepancia tiene a los científicos aún discutiendo qué determina el sufrimiento. ¿La biología de cada nervio? ¿El modo en que el cerebro procesa la señal? ¿El nivel de inflamación invisible al ojo clínico? La respuesta no está sellada, y este misterio mantiene abierto un debate importante en reumatología y ortopedia. Permitidme una rareza. ¿Sabíais que, en tiempos medievales, los médicos consideraban que las articulaciones doloridas eran culpa de vientos internos? Así lo llamaban, corrientes de aire atrapadas en el cuerpo. Por eso recomendaban sangrías y ventosas. Afortunadamente, ya no se hacen esos experimentos. Aunque en pleno siglo XXI, uno escucha todavía a parientes aconsejar remedios caseros, igual de pintorescos. Cada escalón de la artrosis tiene su moraleja vital. En el primero, la moraleja es: no te confíes solo, porque no duele tanto. En el segundo, es hora de tomar decisiones y frenar. En el tercero, el dolor no es un destino irrevocable. Aún puedes mejorar. En el cuarto, si toca cirugía, tómatelo como una puerta a nuevas posibilidades, no como un castigo. Y aquí quisiera dejar un chiste ligero que suelo usar para aliviar el ambiente en consultas de grado 3, cuando las lágrimas aparecen. Digo que la artrosis es como una suegra muy insistente. Al principio solo se presenta en fiestas, grado 1. Luego empieza a visitar, más a menudo después de la compra, grado 2. Más tarde, ya vive prácticamente contigo, grado 3. Y cuando llegamos al grado 4, ya hasta cambia las cortinas de tu salón. Suele arrancar sonrisas, incluso en momentos difíciles. En conclusión, la escalera de la artrosis nos enseña que envejecer no es caer de golpe, sino descender lentamente. Y si eres consciente de cada peldaño, puedes agarrarte a barandillas distintas: ejercicio, fisioterapia, cuidado del peso, tratamientos médicos, para no terminar en el sótano demasiado pronto. Lo peor que podemos hacer es negar la escalera o bajar con los ojos cerrados. Lo mejor es observarla paso a paso y actuar con inteligencia. Hay algo que me sigue sorprendiendo con los años: lo mucho que confiamos en las imágenes médicas, como si fueran oráculos absolutos. Una radiografía, un TAC, una resonancia magnética parecen tener la última palabra. Y, sin embargo, cada vez que miro la cara de un paciente y comparo sus dolores con sus radiografías, me doy cuenta de que la realidad es muchísimo más caprichosa. La foto no siempre refleja la película interior. Imaginad por un momento que os hacen una radiografía y allí aparece una rodilla casi destruida, huesos tocándose,
cartílago invisible, osteofitos que dan miedo. El especialista podría exclamar, su artrosis es de manual. Y, pese a ello, vosotros respondéis, doctor, me duele a ratos, pero en general puedo caminar. En el otro extremo, tenéis la situación inversa. Una imagen bastante decente, casi normal, y un paciente que jura que cada paso es un tormento. Estas contradicciones hacen que muchos doctores se rasquen la cabeza y que las universidades llenen auditorios tratando de responder al enigma. Uno de los debates médicos más vivos gira en torno a esta paradoja. ¿Cómo puede haber tanto dolor con imágenes discretas o tan poco dolor con radiografías devastadoras? Algunos investigadores apuntan al papel de los nervios periféricos, otros a la inflamación de tejidos invisibles en la radiografía. Hay quienes sugieren incluso que la percepción del dolor depende de factores psicológicos y sociales. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si dos personas con la misma rodilla enferma sienten dolor de forma distinta, ¿hasta qué punto la medicina debería centrarse solo en las imágenes y no también en comprender al paciente de manera integral? No hay consenso. El debate sigue muy vivo. Os contaré la historia de doña Emilia. Vino con un bastón, casi llorando del dolor. Su radiografía mostraba un grado 2, apenas un estrechamiento del espacio articular. Y otro diría, esto no explica tanta molestia, pero la señora se despertaba cada noche, incapaz de girar en la cama sin punzadas intensas. Lo que hicimos fue dirigirnos al músculo, fortalecimiento, reeducación de la marcha, fisioterapia. 3 meses después, su dolor había bajado a la mitad. La radiografía seguía igual, pero ella caminaba a gusto por el parque. Su caso me enseñó que la foto es solo un capítulo de la historia, nunca el libro completo. Ahora, al otro lado de la moneda, recuerdo a don Anselmo, de 79 años. Radiografía grado 4, hueso con hueso, menisco desaparecido, deformidad en varo. Y yo, preparado para escuchar un drama, le pregunté, ¿qué tal anda? Él, con una sonrisa desdentada, respondió, más rápido que mis nietos, cuando les digo que hay sopa de verduras. Reía y afirmaba que salvo cierta rigidez matutina, sus días eran tranquilos. Nunca pasó por quirófano. La imagen parecía la de una catástrofe, pero su vida seguía siendo apacible. Aquí os regalo un dato curioso poco conocido. En estudios realizados con resonancia magnética a voluntarios sin dolor, más del 30% mostraban lesiones meniscales sin sentir absolutamente nada. Es decir, podemos tener una rodilla lesionada y seguir saltando, bailando o corriendo sin que el cuerpo proteste. Esto nos recuerda que no deberíamos asustarnos en exceso si un médico dice, tiene una rotura de menisco. Dependerá mucho de cómo reaccionan vuestros músculos, nervios y cerebro. La sabiduría de la edad también nos enseña a desconfiar de las apariencias. Un anciano que me marcó profundamente solía decir, doctor, la madera no se rompe solo por las grietas que ves, también por las que guarda dentro. Con esas palabras, resumía que la experiencia subjetiva del dolor nunca puede reducirse a lo que enseña una radiografía. Permitidme un momento cómico para no quedarnos solo en reflexiones sombrías. Un paciente bromeó conmigo
cuando le mostré su radiografía. Doctor, esa imagen no puede ser mía. Yo uso Photoshop y salgo más guapo. Yo le respondí, lástima que Photoshop todavía no retoque cartílagos, porque si no, estaríamos todos rejuvenecidos, por dentro y por fuera. El humor siempre ayuda a desdramatizar. Y si buscáis rarezas históricas, aquí tenéis una. En la antigua China, algunos médicos diagnosticaban los problemas de rodilla, observando el sonido que hace al doblarse. Un poco como los zapateros que escuchan el crujir de un cuero viejo. Aseguraban que cada chirrido correspondía a una dolencia distinta. Un método rudimentario, pero pintoresco, que revela hasta qué punto la obsesión por descifrar la rodilla es universal y ancestral. Así que, cuando llegamos a la cuestión de fiarnos demasiado de las imágenes, yo siempre aconsejo, no aceptéis un pronóstico como sentencia. Insistid en explicar qué sentís, porque el relato subjetivo tiene el mismo peso que la radiografía. De hecho, en la práctica clínica más moderna se insiste en combinar ambas cosas, imagen y narración. Cierro esta sección con un pensamiento reflexivo. La rodilla, esa bisagra que sostiene cada paso, es también un puente entre lo visible y lo invisible. La radiografía nos muestra lo que luce bajo los rayos. El dolor nos recuerda lo que arde en silencio. Juzgar solo por una cara u otra sería como leer un libro viendo solo las ilustraciones. Y vosotros merecéis que se lean también vuestras palabras. Cuando los pacientes me lo preguntan con voz ansiosa, doctor, ¿qué puedo hacer yo en casa? ¿De verdad hay algo que haga diferencia? Yo sonrío, porque ahí comienza la parte más esperanzadora de toda esta historia. Sí, hay mucho que uno mismo puede hacer desde el salón, la cocina o la calle del barrio. La rodilla no se cuida solo en quirófanos, ni en consultas repletas de instrumentación. La rodilla se fortalece en lo cotidiano. El primer gran secreto, aunque a veces caiga mal mencionarlo, es el control del peso corporal. A nadie le gusta hablar de kilos, pero escaparse de la báscula es como ignorar que la nevera está vacía. Tarde o temprano hay consecuencias. Lo repito, hasta la saciedad. Por cada kilo de peso que lográis reducir, la rodilla descansa alrededor de 4 kilos de carga en cada paso. Esos números no se inventan. Están respaldados por estudios biomecánicos repetidos en diferentes laboratorios. Y sí, hacen sonreír incluso a los más incrédulos cuando se lo muestro. Imaginaros conseguir quitarle a vuestra rodilla 15 o 20 kilos de carga en cada movimiento, solamente bajando unos pocos en la balanza. Recuerdo a doña Laura, una mujer de 63 años, que se había resignado a que el dolor la acompañaría siempre. Convencida por sus nietos, comenzó simplemente a caminar 30 minutos 3 veces por semana y a comer con algo más de disciplina. En pocos meses, perdió 5 kilos y su rodilla parecía agradecérselo con alivio inmediato. Ella misma me decía con orgullo, ahora subo las escaleras como hace 20 años. Me falta música de fondo nada más. Otra costumbre que trato de erradicar es sentarse o trabajar en cuclillas. Sé que culturalmente está muy arraigado. Lavar la ropa, plantar flores, arreglar cosas en el suelo,
pero cada minuto prolongado en esa posición supone presionar el cartílago como si exprimieras una esponja sin parar. Y, claro, la esponja deja de absorber. Aquí suelo usar un argumento medio cómico. Piense si merece la pena pasar 5 minutos en cuclillas para luego dejar 5 años en la consulta médica. Funciona casi siempre. El tercer pilar del cuidado casero es fortalecer los músculos del muslo, en especial el cuádriceps. Son ellos los verdaderos guardianes de la rodilla. Una rodilla fuerte necesita un cuádriceps vigoroso, que actúa como amortiguador de cada impacto. Sin músculo no hay estabilidad, y la artrosis avanza como fuego sin cortafuegos. La buena noticia es que nadie necesita ser atleta olímpico para ganar fuerza. Propongo siempre 2 ejercicios básicos que parecen demasiado sencillos hasta que se experimentan a diario. El primero, sentarse y levantarse de una silla lentamente, repitiendo el gesto 10 veces, mañana y tarde. El segundo, levantar una pierna estirada mientras se está tumbado, mantenerla en el aire 10 segundos y bajar. Con estas rutinas, en semanas ya se sienten cambios. Y permitidme un chiste que hago con frecuencia. Estos ejercicios son tan discretos que hasta podríais hacerlos mientras cotilleáis series, y nadie lo notaría. Un dicho popular afirma: el que tiene piernas fuertes envejece despacio. Los ancianos lo repiten con sabiduría. La fortaleza de los muslos es casi sinónimo de independencia. Y no hay que esperar al gimnasio para lograrla. Basta con disciplinarse con estos pequeños gestos. Y aquí incluyo un dato curioso que muchos desconocen. En estudios comparativos, las personas que tocan instrumentos de viento, trompeta, trombón, flauta, suelen tener cuádriceps más resistentes, porque la forma de respirar y estabilizar el abdomen involucra también los músculos de las piernas en posiciones de apoyo. Sorprendente, ¿no? La música, además de alimentar el alma, parece que refuerza también las rodillas. El debate académico que surge de todo esto es fascinante. Algunos fisioterapeutas defienden que el fortalecimiento muscular debería ser el tratamiento primario para toda artrosis incipiente. Otros sostienen que sin atención médica adicional no es suficiente. Existe desacuerdo sobre qué porcentaje del dolor puede reducirse solo con ejercicio. Algunos estudios señalan hasta un 60% de mejoría, mientras que otros lo limitan a un 30%. Lo que está claro es que los músculos son nuestros soldados, y desatenderlos equivale a desarmar al ejército justo antes de la batalla. La parte más entrañable de mi trabajo es cuando un paciente regresa con aire rejuvenecido. Recuerdo a don Manuel, 78 años, carpintero retirado. Se negó a operaciones y con una constancia casi militar siguió estas rutinas en casa. Meses después, me dijo: doctor, ya no chillo al levantarme de la cama. Mi mujer está feliz porque las mañanas suenan más tranquilas. En broma respondí: pues su artrosis ha salvado el matrimonio del despertador. Ambos reímos a carcajadas. Estos cuidados caseros no son complicados, pero requieren algo que no se receta en ninguna farmacia: disciplina diaria. Y, creedme,
Cuando un abuelo entiende que su papel de héroe doméstico depende de hacer 20 repeticiones cada día, se motiva al imaginar que así seguirá jugando al escondite con sus nietos. Ese es el motor más poderoso. En conclusión, el autocuidado empieza por 3 decisiones: cuidar el peso, evitar las posturas de cuclillas y entrenar el músculo protector. Sencillo de decir, nada espectacular ni ruidoso, pero transformador a largo plazo. Es casi un recordatorio de vida. Los pequeños gestos son los que sostienen la mayor parte de nuestro futuro. Hasta ahora hemos hablado del peso, los músculos y esas posturas que castigan sin que lo sepamos. Pero hay más pequeños enemigos y aliados dispersos en nuestra rutina. Las rodillas, como viejas señoras con carácter, se quejan con facilidad cuando no elegimos adecuadamente el calzado. Cuando nos empeñamos en trotar escaleras abajo con prisa. Cuando ignoramos cómo nos afectan el clima, la vitamina D o un simple paseo bajo el sol. El calzado es uno de los grandes protagonistas silenciosos. Lo repito siempre. Una rodilla sana empieza bajo el suelo. En los pies, un zapato con buena amortiguación puede absorber hasta un 30% del impacto que de otra manera cargaría directamente la articulación. El problema es que muchos continúan usando calzado duro porque dura más, o tacones altos pensando que la elegancia justifica el sacrificio. Ya os adelanto que no. No hay elegancia en cojear a los 60 por dolores evitables. Una zapatilla queca, con suela flexible y talón amortiguado, protege muchísimo más que cualquier medicina cara. Algunos pacientes se sorprenden cuando les digo que incluso dentro de casa es preferible usar zapatillas de andar cómodas en vez de ir descalzos sobre baldosas heladas. El suelo frío y duro multiplica molestias. Otra enemiga diaria. Las escaleras. Subirlas es duro, pero bajarlas aún más. La acción de descender le exige a la rodilla frenar el peso del cuerpo. Y eso multiplica el estrés articular hasta 5 veces. Hay estrategias. Claro, usar siempre que se pueda la barandilla. Descender un peldaño a la vez, acercando ambos pies al mismo escalón. Descansar si el tramo es largo. En mi consulta, cuento a menudo que las escaleras son como esas series de televisión en las que el primer capítulo es adictivo y divertido, pero luego se vuelven pesadas. Lo mismo ocurre con los peldaños, entretenidos al principio, insoportables al final. El clima también tiene su papel. Muchos pacientes saben por adelantado si lloverá o refrescará. Lo sienten en los huesos antes que el meteorólogo en la televisión. Esta conexión no está plenamente entendida, pero se cree que los cambios de presión atmosférica influyen en los tejidos articulares y en su inflamación. La comunidad científica aún discute. ¿Es un fenómeno fisiológico real o una percepción condicionada? Sea lo que sea, la sabiduría popular no falla. Hoy me duele la rodilla. Seguro que cambia el tiempo. Y, sorprendentemente, muchas veces acierta. Aquí introduzco un hecho curioso que siempre despierta comentarios. Estudios han demostrado
que quienes viven en ciudades con más horas de sol tienen, en promedio, menor incidencia de dolor articular severo. Probablemente se deba a la acción de la vitamina D, reforzada por los rayos solares. Ese micronutriente participa en el metabolismo óseo y en la calidad muscular. Una deficiencia puede ser fuente de dolores persistentes, aun cuando la radiografía no es dramática. Y lo más triste es que muchísimas personas mayores presentan una carencia crónica de vitamina D sin saberlo. La solución, a veces tan simple como pasear 20 minutos al aire libre, se convierte en medicamento natural. Un dicho sabio que escuché a una abuela gallega fue: el sol da fuerza a las cosechas y a los huesos por igual. Tenía razón, y se adelantó a muchas investigaciones médicas modernas. A veces la tradición encierra verdades que la ciencia tarda décadas en cuantificar. En casa, otro truco terapéutico son las terapias de calor y frío. El frío ayuda. Cuando hay un brote inflamatorio intenso, aplicar una bolsa de hielo envuelta en tela durante 15 minutos calma hinchazones. El calor, en cambio, es mejor para rigideces matutinas o dolores crónicos. Una manta eléctrica o un baño tibio suaviza los tejidos y relaja la rigidez. Lo gracioso es ver cómo algunos pacientes acaban probando ambos métodos a la vez, como si cocinaran la rodilla en una receta experimental. Les digo entre risas: esto no es un horno de convección. Elija una modalidad. El debate científico aquí es interesante. ¿Hasta qué punto las terapias físicas simples, calor, frío, masajes suaves, realmente modifican el curso de la enfermedad o solo alivian momentáneamente? Algunos académicos sostienen en que son placebo, con efectos reales gracias al cerebro. Otros argumentan que sí existen cambios en la circulación local y en la inflamación. Tal vez la verdad se encuentre entre ambos bandos. La discusión permanece sin resolverse. Pero mientras tanto, yo animo a quienes encuentran mejoría. Si te calmas sin dañar, adelante. Un dato raro para adornar esta sección. ¿Sabíais que ciertos pueblos nórdicos consideran ignorante a quien no se expone al sol del mediodía, aunque haga frío? De hecho, tienen costumbre de dejar a los bebés dormir una siesta al aire libre, bien abrigados, precisamente para asegurar que tomen rayos solares en la piel. Creer o no en esas prácticas es discutible, pero sí muestran la conciencia general acerca de la vitamina D y la vitalidad corporal. Otro elemento relevante del cuidado son los protectores articulares, rodilleras elásticas o semirrígidas que usadas en momentos de esfuerzo dan estabilidad y reducen microlesiones. A veces, el paciente se siente robótico, pero es increíble cuánto alivio proporcionan en tareas como bajar escaleras o permanecer largo tiempo de pie. Eso sí, advierto que no deben convertirse en muletas permanentes, ya que el músculo puede acostumbrarse y debilitarse. Para cerrar esta sección, reitero que mantener una rodilla sana no depende únicamente de grandes tratamientos hospitalarios. Un zapato blando, un paseo bajo sol, una barandilla amiga en la escalera, una bolsa de hielo a tiempo o una taza caliente en un baño vespertino configuran todo un arsenal de pequeñas armas. Cosas que parecen triviales suman cuando se repiten día tras día. Y lo más hermoso
Estas rutinas enseñan que la autonomía personal está al alcance de cada cual. No esperéis que el médico lo haga todo desde el despacho. Gran parte de la salud se fabrica en vosotros mismos, en cada elección humilde. Llegados a este punto, muchos de mis pacientes levantan la mano y me interrumpen en tono resignado. Vale, doctor, todo eso está bien, pero cuando ya no aguanto, ¿qué puedo esperar en el hospital aparte de la palabra maldita cirugía? Y ahí comienza otra parte esencial de esta historia: los tratamientos médicos conservadores, aquellos que se ofrecen en los hospitales y clínicas para devolver calidad de vida sin cortar ni sustituir huesos. El primer escalón al que solemos recurrir es el de los fármacos. Aquí la conversación se parece a entrar en una ferretería enorme, llena de piezas distintas. ¿Qué tenemos? Antiinflamatorios, no esteroideos, AINs, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Son la primera línea para calmar brotes de dolor agudo y reducir inflamación. Funcionan muy bien, pero no son caramelos inocentes. Pueden dañar el estómago y aumentar riesgos cardiovasculares si se usan sin control. Yo siempre repito con seriedad: este medicamento es como un bombero con manguera muy potente. Apaga el incendio, pero si se queda demasiado tiempo en tu casa, a lo mejor también inunda el salón. Analgésicos simples, como el paracetamol, no quitan la inflamación, pero alivian el dolor leve o moderado. Son seguros si se usan de manera adecuada, aunque requieren constancia en las dosis y no hacen milagros. Me gusta decir que son los aspirinas sociales de la rodilla. No destacan, no hacen espectáculo, pero muchas veces mantienen la paz general. Suplementos como glucosamina y condroitina generan grandes discusiones. Hay pacientes que juran que les cambiaron la vida y otros que aseguran haber tirado el dinero. La evidencia científica es ambigua. Sin embargo, por ser relativamente seguros, a menudo se propone probarlos durante 3 meses y evaluar. Yo lo comparo con darle abono extra a una planta que quizás no lo necesita mucho. No siempre se nota, pero si mejora, el jardín lo agradece. Otra herramienta clínica son los fisioterapeutas y la terapia física. Nunca me cansaré de resaltar su valor. Un masajista experimentado, un fisioterapeuta con electroterapias, ultrasonidos o manipulaciones suaves puede devolver movilidad y fuerza allí donde uno pensaba que no había remedio. Al contrario de lo que muchos creen, la fisioterapia no es complementaria, es parte central del arsenal médico. En ocasiones, con varias sesiones al mes, el dolor disminuye y la persona se siente lo bastante autónoma para retrasar años una cirugía. Un ejemplo entrañable es el de Antonia, maestra jubilada, que venía con lágrimas porque no podía ni ponerse de pie 5 veces seguidas. Su rutina docente había sido exigente y cada escalera del colegio le había pasado factura. El tratamiento incluyó fisioterapia con movilizaciones suaves y fortalecimiento dirigido. A los 3 meses, me envió un video cantando con su nieta mientras se levantaba de una silla y se sentaba repetidamente, como en un juego. Esa es la grandeza de la terapia no invasiva. Devuelve seguridad y alegría a la vida cotidiana. En el terreno hospitalario,
Existen además las terapias físicas instrumentales. Una de las más sorprendentes y populares es la magnetoterapia. Y sí, campos magnéticos aplicados en la articulación, que algunos estudios describen como analgésicos y antiinflamatorios. Aunque la comunidad científica aún se divide entre creyentes y escépticos. Y otro recurso es el láser terapéutico, que promete mejorar microcirculación y reducir rigideces. ¿Funcionan siempre? No. ¿Curan artrosis? Tampoco. Pero para determinados pacientes aportan confort temporal. Y eso ya es mucho cuando se vive con dolor constante. La cromática rara del capítulo la doy con este dato curioso. En algunos balnearios europeos antiguos se usaban chorros de agua caliente a presión contra las rodillas como presunto tratamiento médico. Hoy suena casi a tortura spa, pero durante el siglo XIX era considerado tecnología punta. Pacientes llegaban en tren expresamente para bañarse a chorros un par de semanas. ¿Funcionaba? Seguramente más por la relajación general y la desconexión que por la presión hidráulica. Pero fue toda una moda que aún se recuerda en viejos centros termales de Carlsbad o Vichy. En este contexto, la sabiduría de la edad se manifiesta con frases lapidarias, como la de don Eulogio, 84 años. Doctor, cualquier terapia que me deje dormir del tirón 6 horas ya es milagro. A veces no buscamos juventud eterna, ni volver a correr maratones, sino simplemente poder descansar y despertar sin maldecir la vida. Esa es la vara de medir más honesta. Aquí entra la discusión académica. ¿Hasta qué punto los resultados de fisioterapia y medicamentos son reales, mejoras de la enfermedad o solo alivios sintomáticos? Hay investigadores que sostienen que apenas retrasan lo inevitable. Otros defienden que, en ciertos pacientes, esa combinación cambia el curso completo de la patología. Lo cierto es que todavía se necesitan más estudios a largo plazo, pero la experiencia clínica demuestra que sí pueden dar años valiosos de independencia. La comicidad también tiene espacio aquí. Un paciente, tras varias sesiones de electroterapia, llegó entusiasmado diciendo: «Doctor, siento la rodilla como cargada con Wi-Fi. Mis nietos dicen que ahora soy un router humano». Le contesté: «Perfecto. Ahora al menos usted distribuye energía gratis mientras camina por el pasillo». Para cerrar, quiero reforzar una idea. La medicina hospitalaria tiene alternativas antes de hablar de bisturí. Fármacos bien usados, fisioterapia constante, algunas terapias físicas modernas, o incluso esas viejas aguas termales, forman un abanico que, si se aplica con criterio, alivia dolores, mejora movilidad y devuelve confianza al paciente. No son soluciones mágicas, pero son las bases sólidas sobre las que construir un futuro con menos sufrimiento y más pasos felices. La lección es clara. Nunca aceptar que solo queda la cirugía sin explorar estas opciones. El hospital no es únicamente el lugar de las operaciones, también es el taller donde se pule y se protege lo que aún nos sostiene. Ahora toca sumergirnos en lo que la mayoría de pacientes llama con una mezcla de temor y esperanza: las inyecciones. Muchos llegan a consulta diciendo: «Doctor,
Me han hablado de un pinchazo milagroso. Ah, los milagros de jeringuilla. La realidad es menos mágica y más matizada. Hay varios tipos de infiltraciones intraarticulares, cada uno con sus promesas, limitaciones y dosis de incertidumbre. Decíroslo de entrada, no existe un líquido secreto que devuelva rodillas de quinceañera, aunque algunos anuncios así lo griten. Comenzamos con la reina de las infiltraciones, el ácido hialurónico. Su función básica es la de lubricar, como echar aceite en una bisagra oxidada. El líquido viscoso se inyecta directamente en la rodilla para facilitar el deslizamiento de los huesos, y muchos pacientes reportan alivio notable durante meses. No regenera el cartílago perdido, pero proporciona suavidad y calma. Recordad que el ácido hialurónico ya existe naturalmente en nuestro cuerpo. Lo que hacemos es reforzar la reserva cuando la vida la ha agotado. Avancemos a la infiltración con ADN de salmón. Sí, habéis leído bien. Estos preparados, resultado de biotecnología, utilizan fragmentos de ADN derivados de peces para estimular regeneración celular y vascular. La idea es poética. Un toque marino en plena rodilla humana. ¿Funciona siempre? No, pero hay estudios clínicos que revelan mejoras en dolor y movilidad en artrosis incipiente. Lo fascinante es pensar que parte de un salmón noruego quizá esté colaborando en tu bisagra corporal. El siguiente paso es el PN o polinucleótidos, compuestos que actúan como supervitaminas intraarticulares. Se les atribuye capacidad de reducir inflamación y favorecer un entorno de protección del cartílago. Son relativamente recientes, lo que los convierte en objeto de debate. Lo curioso es que, en algunos ensayos, pacientes que no mejoraban con ácido hialurónico encontraron respuesta aceptable con PN. El mundo de la biología molecular aún investiga cómo exactamente logran tal beneficio. No podemos olvidar la proloterapia. Este tratamiento consiste en inyectar sustancias que irritan ligeramente los tejidos y provocan una respuesta de cicatrización y fortalecimiento, especialmente en los ligamentos. Muchos lo ven como terapia de vieja escuela, aunque en los últimos años ha regresado con fuerza. Cuando la rodilla tiembla, literalmente, por culpa de ligamentos flojos, la proloterapia puede dar estabilidad extra. Después aparece la colágenoterapia, que consiste en introducir directamente suplementos de colágeno en la rodilla. Ese material imprescindible de los cartílagos. La evidencia científica es tibia. Algunos pacientes sienten alivio y otros apenas notan diferencia, pero la sensación de que la articulación se vuelve menos áspera ha convencido a un número creciente de clínicos. Y llegamos al invitado polémico. Las infiltraciones de corticoides proporcionan alivio rápido y potente, como apagar una tormenta con un relámpago. Pero su inconveniente es serio. A largo plazo, desgastan el cartílago y pueden empeorar la enfermedad. Mi consejo siempre es claro: usarla solo en casos puntuales. Emergencias de dolor extremo que impiden incluso dormir. Y limitar la frecuencia. He llegado a compararlas con una tarjeta de crédito. Alivian en el momento,
pero si abusas, después te pasa la factura, y con intereses. Aquí traigo un chiste que solté una vez en consulta. Mire, don José, la inyección de corticoide es como ese amigo fiestero que nunca falla en las celebraciones. Te alegra el día, pero si se queda a vivir contigo, te arruina la casa. Don José se rió tanto que por un minuto se le olvidó la rodilla. Un dato curioso para adornar. ¿Sabíais que en los años 50 se experimentó con infiltraciones de oro líquido en articulaciones? Sí. Los médicos probaron que el oro tenía propiedades antiinflamatorias, aunque al final se abandonó por sus efectos secundarios y costos imposibles. Hubo un tiempo en que literalmente se inyectaba lujo en las rodillas. La sabiduría de los ancianos también tiene voz aquí. Una paciente, con una serenidad entrañable, dijo una vez: «Doctor, cada pinchazo es como un préstamo de tiempo. Lo único que pido es que me den lo suficiente para poder ver crecer a mi nieta unos años más». Esa humildad ante el tratamiento deja claro que los pacientes rara vez quieren milagros, solo oportunidades de vida digna. El debate académico sobre las infiltraciones está más vivo que nunca. Unos defienden que deberían ser terapia de primera línea porque alivian y retrasan cirugías. Otros critican que son demasiado costosas para beneficios limitados. Además, no todos los estudios clínicos coinciden en su eficacia. De hecho, en congresos, la discusión suele encenderse con intensidad. Entre lo prometido por los laboratorios y lo demostrado por investigadores independientes, se dibuja un terreno complicado de interpretar. En resumen, las inyecciones en la rodilla son como una caja de herramientas variada, algunas muy útiles, otras discutibles, todas con pros y contras. Importante es que cada paciente sepa exactamente qué sustancia le inyectan, con qué propósito y qué efectos esperar. La ignorancia aquí no es perdonable, porque tomar decisiones ciegas en un tratamiento tan invasivo puede condicionar años de movilidad. Si algún mensaje quiero dejar en esta sección, es este. No hay inyecciones mágicas, pero sí hay opciones valiosas. Y cuando el dolor amenaza la cotidianidad, ese alivio temporal bien planificado puede marcar la diferencia entre encerrarse en casa o salir a pasear. La clave está en no dejarse engañar por promesas fantasiosas y comprender que lo más importante sigue siendo el conjunto de hábitos, músculos y cuidados aprendidos día tras día. Cuando los pacientes han probado medicamentos, fisioterapia y hasta infiltraciones, la conversación suele desviarse hacia algo que en las últimas décadas ha ganado fama casi mística: los avances modernos. Hablo de terapias celulares, de plasma rico en plaquetas, de tratamientos con células madre y, por desgracia, también de promesas exageradas, de clínicas que venden el cielo en una jeringuilla. Aquí es donde la medicina más seria y la publicidad más descarada se baten en duelo. Empezaré por lo que sí tiene base científica. El plasma rico en plaquetas, PRP, consiste en extraer sangre del propio paciente, centrifugarla y reinyectar la fracción rica en factores de crecimiento. La idea es que, al concentrar estos mensajeros biológicos, se estimule la reparación y se alivie la inflamación.
Muchos deportistas famosos lo han usado y su popularidad creció a ritmo de titulares periodísticos. Problema: los resultados son variables. Hay quienes sienten alivio duradero y otros que no perciben cambios. El PRP no regenera cartílago perdido, pero puede mejorar el entorno articular. Subimos otro escalón hacia las llamadas terapias celulares o de células madre. Aquí la narrativa suena casi de ciencia ficción. Se extraen células troncales del propio organismo, generalmente de la médula ósea o de la grasa abdominal, y se inyectan en la rodilla con el objetivo de estimular la regeneración. Hay evidencias preliminares prometedoras, pero también limitaciones. El cartílago humano tiene muy poca capacidad de crecer de nuevo. Y de momento estas terapias parecen más eficaces, creando un microambiente protector que restaurando lo perdido. Además, el coste puede ser astronómico. Miles de euros no cubiertos por la sanidad pública. Os cuento una anécdota. Hace años, conocí una paciente que, tras informarse superficialmente en internet, pidió cita casi hipnotizada, con la idea de volver a estrenar rodillas con células madre. Le expliqué con calma que, aunque la terapia podía aliviar e incluso retrasar la progresión, no iba a devolverle rodillas de veinteañera. Me miró con decepción y dijo: «Entonces, ¿para qué sirve?». Le respondí con una metáfora suave. Es como un paraguas bueno. No detiene la lluvia, pero te impide empaparte del todo. No busque verano eterno. Busque resguardarse de algunos chaparrones. La parte académica aquí está llena de debates encendidos. ¿Merece la pena destinar fondos públicos a terapias carísimas con resultados discretos? ¿O hay que apostar por ellas porque representan el futuro y algún día serán más efectivas y accesibles? Hay investigadores que defienden con pasión que el cartílago regenerativo está a la vuelta de la esquina. Otros, más prudentes, creen que los avances reales tardarán varias décadas. La verdad, por ahora, es que seguimos en una zona gris. Un dato curioso para esta sección. En los años 70 se llegó a experimentar con implantes de cartílago de tiburón en rodillas humanas. Sí, tiburón. Se pensaba que, al ser animales con estructuras cartilaginosas resistentes, podrían prestar su tejido a los humanos. El resultado fue desastroso. Rechazo inmunológico casi inmediato. Pero la imagen de un tiburón donando rodilla todavía provoca carcajadas en algunas charlas médicas. El humor también debe acompañarnos ante tanto marketing confuso. En una ocasión, un señor me confesó: «Doctor, me ofrecieron un tratamiento que costaba tanto como un coche pequeño. Me dijeron que rejuvenecería 20 años. Y claro, pensé que al menos me pondrían también el coche». Le respondí: «Pues si el dolor no se iba, al menos podía volver a casa conduciendo». Nos reímos juntos y comprendió que las promesas de juventud eterna no valían la ruina económica. La sabiduría de los mayores nos recuerda también un principio universal. Cuando algo suena demasiado bonito, normalmente lo es. Una anciana me lo resumió impecablemente: «Doctor, yo ya viví muchas ferias y sé que los charlatanes hablan más alto que la música». Ella decidió no pagar por un tratamiento milagroso, porque ya sabía que la experiencia del tiempo filtra verdades mejor que cualquier ensayo clínico.
Por eso repito siempre a mis pacientes, ninguna terapia nueva sustituye lo básico. Aunque un pinchazo de células madre suene futurista, nada reemplaza caminar con calma, fortalecer los cuádriceps, cuidar el peso, usar calzado adecuado y mantener hábitos saludables. El lujo científico puede aportar un extra, pero jamás suplanta la disciplina cotidiana. Los avances deben mirarse con ilusión, sí, pero también con espíritu crítico. No es justo vender esperanzas imposibles. Todavía no existe la jeringuilla que reconstruya rodillas a estrenar. Lo que sí existe son progresos que acortan el sufrimiento, retrasan el deterioro y hacen que millones de personas sepan que la investigación sigue peleando por ellos. Y eso, créedme, ya es una victoria enorme. En conclusión, los tratamientos modernos son como ventanas abiertas a un futuro mejor. Pero cuidado, algunas son limpias y firmes, otras son cristales, empañados que distorsionan la vista. No os dejéis arrastrar por promesas de cartílago nuevo, como si fueran descuentos de supermercado. La verdadera juventud no se compra en clínicas exclusivas. Se cultiva día tras día, con hábitos sencillos y sobre todo, con esperanza bien orientada. Llegamos al último tramo de este viaje nocturno. Después de recorrer anatomía, causas, hábitos, tratamientos, infiltraciones y hasta terapias futuristas con ADN de salmón y células madre, toca lo más decisivo: dar compromisos, convertir toda esta información en una brújula sencilla para vuestro día a día. Porque las palabras bonitas solo valen si se transforman en acción. Y en el terreno de las rodillas, la acción se mide paso a paso, literalmente. El primer compromiso que siempre pido es conocer tu propio diagnóstico. No se puede gestionar lo que no se entiende. Cuando acudáis al médico, preguntad sin miedo: ¿qué grado de artrosis tengo? ¿Dónde exactamente está el daño? ¿Qué tratamientos he recibido hasta ahora y cómo se llaman? Parece obvio, pero no lo es. Me he encontrado con pacientes que ni sabían qué medicación tomaban. Solo que una pastilla blanca. Sin esa conciencia, navegaréis a ciegas. Tomar control significa anotar cada dato, guardar informes y exigir explicaciones comprensibles. Una señora a la que atendí me enseñaba con orgullo una libreta donde escribía cada detalle de sus consultas. Decía que era el diario de sus rodillas. Esa diligencia le permitió tomar siempre decisiones informadas. El segundo compromiso consiste en aplicar al menos 3 hábitos de autocuidado cada día. Personalmente, recomiendo este trío universal: realizar 10 sentadillas con silla o 10 elevaciones de pierna diarias para fortalecer cuádriceps, evitar posturas de cuclillas y optar por una silla siempre que sea posible, controlar el peso, aunque sea medio kilo al mes. La rodilla lo agradece multiplicado. Sé que suena sencillo, pero solo funciona si se convierte en rutina. La clave está en la perseverancia. Como decía un sabio refrán, el agua horada la piedra, no por fuerza, sino por constancia. El tercer compromiso es más mental y emocional. Creer que hay futuro, sin resignarse al dolor eterno, ni a la cirugía inmediata. Es fácil caer en el derrotismo. Soltar un ya a mi edad todo es cuesta abajo, pero no. El futuro depende de cómo interpretes el presente. Don Francisco.
de 81 años, me confesó que al escuchar que tenía artrosis, grado 3, sintió que todo había terminado. Sin embargo, con terapia física y ejercicios caseros, a los 6 meses, estaba viajando en autocar con sus amigos de La Peña. Doctor, me decía, me equivoqué. No era el final, era solo un nuevo capítulo. Esa actitud es medicina en estado puro. Claro que a veces la cirugía llega a ser necesaria y no es una derrota. Muchos pacientes, tras recibir una prótesis, me dicen que fue como recuperar la llave de la libertad. Pero lo fundamental es no precipitarse, agotar todas las alternativas, y si la cirugía finalmente llega, afrontarla con el convencimiento de que aún hay horizontes para explorar. Permítanme un dato curioso para adornar. ¿Sabíais que el récord de maratón más veterano lo ostenta Fauja Singh? Un hombre que corrió una maratón completa con 100 años. No porque tuviera rodillas perfectas, sino por su disciplina diaria y su confianza inquebrantable en el ejercicio. Su ejemplo reta la idea de que la vejez y el movimiento sean enemigos. El debate académico aquí gira en torno al papel de la motivación psicológica en la evolución de la artrosis. Algunos científicos argumentan que la resiliencia y la actitud positiva influyen incluso en la percepción del dolor. Otros creen que el deterioro estructural avanza con independencia de nuestra mente. La discusión continúa, pero la clínica muestra que quienes se mantienen activos y optimistas suelen retrasar más la necesidad de cirugía que quienes se entregan a la inactividad. Puede que el cerebro no cure el cartílago, pero sí cambia cómo vivimos con él. Aquí os comparto una pincelada de humor, porque la seriedad puede cansar. Un paciente me dijo que desde que hace sus ejercicios, de levantarse de la silla 20 veces, su perro cree que está jugando a levántate, siéntate premio, y ladra feliz a su lado. Le respondí, pues mire, que su perro sea su entrenador personal. Al fin y al cabo, la motivación no entiende de especies. La sabiduría de la vejez resume todo en una frase que me regaló doña Teresa, 89 años. Tras una vida cargando hijos, nietos y hasta bisnietos. Doctor, la felicidad no está en correr mucho, sino en poder caminar cuando lo necesito. Esa frase debería estar colgada en clínicas y hospitales como recordatorio de lo verdaderamente esencial. Para cerrar esta parte, quiero dejaros el resumen práctico de los 3 compromisos finales. Conocer y registrar vuestro diagnóstico y tratamientos. Aplicar diariamente ejercicios y hábitos protectores. Mantener la esperanza activa, porque el dolor no es destino inevitable. Si transformáis estas ideas en acción, las rodillas tendrán la oportunidad de sosteneros con dignidad durante muchos más años. Y sobre todo, tendréis claro que la artrosis no es un final anunciado, sino un camino que se puede recorrer con inteligencia, humor y constancia. Apagamos lentamente las luces de nuestro recorrido. Al mirar atrás, hemos visto rodillas funcionando como relojes delicados, castigadas por hábitos pequeños, sometidas a escaleras traicioneras y a culturas de cuclillas, pero también defendidas con músculos fuertes, zapatos adecuados y baños de sol. Descubrimos
que las imágenes médicas no son la única voz autorizada. El paciente, con sus matices, completa la sinfonía. Nos adentramos en tratamientos que van desde lo clásico hasta lo futurista, desde la humilde bolsa de hielo hasta los experimentos con células madre y ADN de salmón. Y entre todo ese abanico, la moraleja quedó clara. La solución no está en milagros aislados, sino en una suma constante de cuidados. Ahora llega el momento de bajar el ritmo. Imaginad vuestras rodillas como viajeros que, tras un día arduo, por fin reposan bajo un cielo de verano. No hay prisa, no hay alarmas, solo un compromiso suave de cuidarlas mañana de nuevo. Recordad que cada kilo perdido es un cuádruple regalo, que cada paso consciente evita cargar un frigorífico invisible sobre los meniscos, que fortalecer músculo es levantar guardianes fieles alrededor de huesos cansados. El misterio del dolor seguirá entre nosotros, con radiografías que a veces mienten y cuerpos que se expresan a su manera. Pero lo importante no es descifrar todos los enigmas, sino aprender a vivir con ellos sin perder dignidad ni movilidad. El humor, la paciencia y la disciplina son tan terapéuticos como una receta. La fe en el futuro, tan potente como la más moderna infiltración. Así, os invito a cerrar los ojos, a dejar que un leve ventilador acompañe el silencio y a sentir que, incluso en reposo, vuestras rodillas agradecen la atención recibida. Este viaje nocturno termina aquí, con un susurro. Cuida tus pasos, y tus pasos cuidarán de ti. Fin del guión. Buenas noches.